Bien, habiendo dicho eso, entonces yo los quiero invitar a que busquemos la palabra, el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 16. Un poquito largo. Y tan pronto lo tengamos, nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor. Y dice la palabra de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra, Señor. Sabemos que tú eres nuestro sustento y nuestra fuente de provisión. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tú ministres a nuestros hermanos, Señor, y que si hay alguno en necesidad, Señor, sepa que tú eres la provisión de nuestras vidas, Señor, que se vaya con palabra de fe y esperanza, Señor, y que tú proveas para nuestra iglesia de igual manera. Y es en el nombre poderoso de Jesús que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bien, hermanos. Perdónenme. Ustedes saben que las alergias me molestan. Bien, hoy vamos a hablar del profeta Elías. Tal vez no muchos, ¿verdad?, lo conocen, pero el profeta Elías surge de momento en esta época cuando el pueblo de Dios se encuentra en decadencia espiritual. Y el nombre de Elías significa: Yahvé es mi Dios, Jehová es mi Dios. Él fue un profeta hebreo y era parte de las tribus, si los que fueron al estudio bíblico, en la parte oeste de Canaán se acomodaron 3 tribus: la tribu de Rubén, la tribu de Gad
y la tribu de Manasés. Esas 3 tribus estaban fuera de tierra de Canaán, al otro lado del Jordán. Y este profeta es parte de esas tribus. En el repartimiento de las tierras, ellos se quedaron fuera. Pidieron ese pedazo de tierra porque era bueno para pastar su ganado. Pero era oriundo de la tierra de Galaad, que está en el centro de esa franja. Y la historia de su carrera profética en el reino del norte, porque él profetizó al reino del norte, no al reino del sur, ocurrió durante el reinado de Acab y Ocosías, y esta sección se encuentra en esta porción que vamos a leer, capítulo 17 al 19 de Primera de Reyes, y también se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 1 y 2, esos cortos periodos. De manera que iniciamos diciendo que el rey israelita Omri, quien era padre de Acab, el rey que estuvo durante la época en que Elías profetizó, se había aliado con las ciudades de Fenicia, de la costa de Canaán, y su hijo Acab estaba casado con Jezabel, quien era la hija de el gobernante de Tiro y de Sidón, que eran parte de Fenicia. Y estas eran grandes ciudades comerciales en aquella época, pero eran ciudades que adoraban al dios Baal. Eran sus enemigos, ¿verdad?, en términos religiosos. Y del momento en que Acab, el rey que estaba reinando para este tiempo, tomó acción en el reino, él permitió que su esposa Jezabel introdujera la adoración de Baal en la tierra de Israel. Y él específicamente le construyó un templo privado para que ella adorara a Baal y le permitió introducirlo para el resto del pueblo, porque ella estaba determinada a acabar, a eliminar la adoración de Jehová en tierra de Israel. Pero ¿quién era Baal? Baal era el dios de la fertilidad para ellos, de la fertilidad para los fenicios. Lo que significaba que él era el dios que enviaba la lluvia temprana para la siembra y para la cosecha. Y los ritos que se hacían para adorar al dios Baal eran inmorales. Y Jezabel propagó este tipo de adoración a través del reino del norte. Lo que hizo que provocó, ¿verdad?, a muchos israelitas que adoraban a Jehová a sentirse incómodos con esta adoración, pero muchos recibieron la adoración a Baal, de manera que esta gente estaba haciendo actos inmorales, estaban adorando tanto a Jehová como estaban adorando a Baal. Y esta es la época en que vemos que el profeta Elías irrumpe en escena, capítulo 17. ¿Por qué? Bueno, porque los profetas estaban llamados a ver cuál era la situación espiritual del pueblo. Y hay gente que está llamada a administrar, ¿cierto? Los políticos están llamados a administrar el pueblo, pero Dios levanta profetas, maestros, pastores, para que sencillamente ayuden a la grey. Y él está evaluando que este pueblo está no adorando a Yahvé, sino que están en apostasía, están adorando al dios Baal. Y este hombre irrumpe en escena, pero no se sabe nada de su pasado. Él no era un predicador como lo era Isaías o Jeremías. Isaías y Jeremías tenían otro mensaje. Este hombre fue un gran reformador. Ese era su llamado. El propósito de Dios con él era diferente, como lo es cuando Dios levanta pastores, ¿verdad?, en diferentes lugares. Cada uno de ellos tiene un propósito diferente y tiene un mensaje diferente. Y Dios lo llamó para que cambiara lo que estaba sucediendo en Israel en esos momentos. Él traía un mensaje en medio de una época donde Israel estaba en decadencia espiritual, porque se había comenzado a adorar
un dios falso. Y Dios le envió para retar al pueblo a retornar a sus caminos. Los retó. Fue un hombre muy valiente que confrontó al rey. Si se dan cuenta, en la lectura que acabamos de tener, lo retó personalmente con su pecado, porque él era el que había permitido la adoración de Baal. No era Jezabel, fue el rey cuando le permitió a su esposa introducir a Baal en medio del pueblo. Y este es el contexto histórico que nos explica lo que está sucediendo en este tiempo. Ahora vamos a hablar específicamente de Elías. Okay. Si Baal era el profeta de la cosecha, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel dependía de la lluvia de la temporada de la cosecha para el próximo año, porque si no, no iban a tener alimento. Y si Dios no enviaba lluvia, las lluvias tempranas de marzo y abril y las lluvias más tardías de octubre y noviembre, podía ocurrir una hambruna, no iban a tener alimento para el próximo año. Pero la bendición de las lluvias semianuales dependían ¿de qué? De la obediencia del pueblo, porque Dios prometió una tierra fructífera, pero eso dependía de que el pueblo fuera fiel. Eso fue el pacto, ese fue el pacto que ellos hicieron cuando Dios le dio la tierra prometida, porque la tierra le pertenecía a Dios. Recuerda que discutimos que la tierra era una herencia que Dios le estaba entregando y se la repartió por tribus. Pero si el pueblo profanaba la tierra con sus ídolos, Jehová no bendeciría al pueblo, porque el Señor exigía fidelidad. Y en estos momentos no había habido lluvia por 3 meses. Y el profeta Elías aparece en escena anunciando que no iba a haber lluvia, no por los próximos 3 meses, sino por los próximos 3 años. Porque el pueblo estaba adorando a Baal y no estaba adorando a Jehová. Y esta acción fue una iniciativa del profeta. ¿Por qué? Porque ese era el trabajo del profeta. Estamos en decadencia espiritual, el pueblo no está adorando a Dios, está adorando a Baal, y nosotros no estamos aquí para adorar dioses falsos. De manera que si usted se va a Santiago 5, 17 al 18, nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Esa fue la cura lo que hizo el profeta para tornar la mirada del pueblo. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. De manera que por la palabra de este profeta, la tierra no recibió lluvia. E iba a recibir lluvia cuando él orara nuevamente. Él era el que tenía la última palabra, y Dios lo respaldaba porque Dios le había llamado a este ministerio. De manera que, de esta manera, era que el profeta iba a hacer evidente que Baal no era el verdadero Dios. Jehová era el verdadero Dios. Y luego el profeta, por instrucciones de Jehová, se fue a esconder al arroyo de Querit, que se encontraba frente al Jordán. ¿Por qué? Porque el rey lo estaba buscando para matarlo. Había enfrentado al rey. Y él se estaba enfrentando al rey de Israel, que podía sencillamente matarlo. Y Dios le instruye, vete al arroyo de Querit y escóndete allí, porque Dios protege su pueblo. Y le dijo, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo, porque Dios utiliza lo que él necesite para sustentar a sus siervos. Él sustentaba al profeta
De día en día, los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y el arroyo estaba allí a disposición de él. Estaba sustentado por los cuervos, un animal que se consideraba impuro en el Antiguo Testamento, pero Dios lo estaba usando para sustentar a su siervo. Pero pasado algunos días, dice la palabra, que se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahora Elías había vivido en este lugar por cerca de un año, y según la sequía aumentó, el arroyo se secó. Ahora no tenía agua. Ahora Elías viene a ser recipiente del juicio divino que había sido impuesto sobre Israel. Él también iba a ser partícipe de esto. Y es importante que pongamos atención a cómo Elías responde a esta prueba, porque también era una prueba para él. Porque a pesar de la sequía que él está sufriendo, él no se mueve del lugar, porque no ha recibido instrucción divina. Y a veces Dios permite que estas sequías vengan a nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él. Y este hombre sabía confiar en Dios. Él sabía que había orado por 3 años. Había orado para que hubiera sequía por 3 años. Solamente había un año corriendo. Y Dios lo había mandado al arroyo a esconderse para sustentarlo y para que no muriera. De manera que Dios tenía que proveer para los próximos 2 años. Tenemos que saber confiar como confió Elías en medio de la prueba, porque a veces cuando nos vemos sin los recursos, alocadamente salimos en busca de agua. Y a veces salimos antes de que se seque el arroyo, porque queremos ser proactivos y tener para cuando se acabe. Pero si lo hacemos como lo hizo Elías, si nos apartamos con Dios y aprendemos a conocerle y aprendemos a intimar con Él, sabemos que Él es nuestro refugio. Y en lugar de desesperarnos, aprendemos a confiar en Él. Estas son las experiencias que nos hacen recapacitar y crecer en la fe y ser hombres y mujeres de fe, como lo fue Elías. Y Dios en estos momentos está por darle nuevas instrucciones a este hombre, porque lo tienen que mover a algún sitio, ¿verdad? Para que salga de este lugar. Y Él va a suplir de otra manera, porque Elías había determinado, como ya dijimos, que no habría lluvia, de manera que Dios tiene que cambiar su estrategia. El arroyo se secó. Pero eso no importa, porque Dios es el que está en control. Y dice la palabra que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Porque he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Dios tenía todo planificado para el profeta. Lo iba a sorprender. Porque cuando le servimos a Dios de la manera que este hombre le servía, vivimos literalmente bajo el sustento divino. Y ahora Dios envía a este hombre a Fenicia, lugar centro de la adoración de Baal. Ahora lo saca de Israel y lo lleva al centro de la adoración de Baal, lugar que no era grato para él. Pero Dios en muchas ocasiones tiene que cambiar la manera en que Él suple a nuestras vidas para que nos mantengamos nuestros ojos fijos en Él, porque Él es la fuente que suple todas nuestras necesidades. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que no dependemos del arroyo para tener agua. Porque cuando el agua se seca, Él nos lleva en otra dirección, pero tenemos que confiar. Tampoco dependemos que el cuervo nos traiga pan y nos traiga carne, porque dependemos única y enteramente de Dios.
Y esta experiencia del profeta es similar a la experiencia que hablábamos la semana pasada, cuando decíamos que no podíamos poner nuestra mirada en nadie más, sino en el hacedor de milagros. No podemos poner nuestra mirada en el milagro, sino en el hacedor de milagros. No podemos poner nuestra mirada en el arroyo, ni en el cuervo, ni en el que suple para nosotros, porque el que suple es Dios. Dios utiliza recursos para suplirnos a nosotros. El cuervo, el arroyo son recursos, pero el proveedor se llama Jehová de los ejércitos. Y yo creo que esta palabra el Señor nos la sigue dando y nos la sigue dando. Mirna la trajo en esta mañana, en medio de el devocional. Y tenemos que ponerle atención porque el Señor, cuando nos quiere hablar, nos repite el mismo mensaje. Bien, y en estos momentos el profeta va a ser sustentado, hermanos, por una viuda. Una viuda, considerada las mujeres más necesitadas de la tierra en aquellos tiempos. Estas mujeres, si no estaban casadas, no tenían sustento, porque no podían trabajar. Y vivían de la caridad de las iglesias y de aquel que quisiera darle algo de comer. ¿Cómo esta mujer proveería para el profeta? No sabemos, es ilógico, ¿verdad? A nuestra vista en aquellos tiempos es ilógico, porque si ella no tiene quien le provea, ¿cómo ella va a proveer para el profeta? No sabemos cómo iba a suceder, porque cuando nosotros vemos personas sin recursos, pensamos que no tienen ninguna posibilidad, pero esa no es la mentalidad de Dios. Dios provee de donde no hay, porque Él es grande y poderoso. Nada hacía sentido en estos momentos, nada. He aquí Elías estaba recibiendo ayuda de una viuda, no era israelita, la viuda es gentil, está por allá en Sarepta, pertenecía a un país enemigo de Israel, que era donde estaba el centro de la adoración de Baal, y en adición a eso, Fenicia, donde estaba ubicada la ciudad de Sarepta, dependía enteramente de Israel para la mayor parte de su suplido de alimentos. Y si en Israel había carencia, entonces no podía haber plenitud de alimentos en Fenicia, donde Dios había mandado a este hombre a que lo sustentaran, El Señor siempre hace las cosas como al revés, ¿verdad? Pero a mí me encanta eso, porque nos trae cosas diferentes, nos sorprende. De manera que a simple vista, Elías iba en la dirección equivocada, de acuerdo al hombre. Su futuro no era muy prometedor, pero él se fue al lugar donde Dios le envió, porque él tenía una misión. Y él tenía la intención de obedecer y dejarle el resto a Dios. Y Dios le impartió 3 mandatos. Le dijo, levántate, vete y mora allí. Levántate, vete y mora allí. Y Elías no contendió. Él no reaccionó a lo que Dios le dijo sobre la viuda. Él sabía que las viudas no tenían con qué sustentar a nadie, porque no tenían para sustentarse ellas mismas, sino que él respondió al mandato que Dios le dio. Él no protestó y él se fue. Porque él tenía muy claro que el que lo iba a sustentar a él era Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice que he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, dice que él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y en estos momentos, él sabe por su apariencia que esta mujer no tenía recursos, pero él está probando a ver si la mujer responde a él para saber los recursos que ella tiene, porque él había llegado allí para que ella lo sustentara y él le está diciendo, dame un bocado de pan que tengo hambre. Él le está pidiendo lo que se supone que él le pida. Y ella responde de la siguiente manera,
vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina de trigo tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la condición de la viuda. Y ante este pedido del bocado de pan, esta mujer entonces abre su corazón al hombre de Dios, porque era una mujer que se había rendido de batallar. Había escasez de alimento, lo que había era un puñado de harina en aquel lugar. Había escasez de todo y estaba lista para dejarse morir, junto con su hijo. No tenía recursos y más que eso, no tenía posibilidades de conseguirlo. El profeta tampoco tenía recursos para vivir. En aquel momento dependía de ella. Eso fue lo que le dijo el Señor. Pero él tenía más que ella, porque él sabía cuál era la fuente de vida eterna. Él sabía dónde estaba el Dios que lo sustentaba. Él estaba conectado con el Dios de los cielos. Esta era la diferencia entre el profeta de Dios y la viuda al que él había sido enviado. Y cuando llegamos a estas circunstancias, hermanos, es cuando estamos listos para escuchar la palabra de fe. Es cuando nos damos cuenta de la fragilidad de la vida. Y Elías había llegado en el momento preciso para suplir a aquella mujer lo que ella necesitaba antes de que ella se tirara a morir en su lecho. Porque ella necesitaba más que un bocado de pan. Ella necesitaba saber que había un Dios que se había fijado en su necesidad y estaba utilizando una situación tan particular para revelarse a ella en una manera muy especial. Y Dios está utilizando a Elías en estos momentos para llevarle un mensaje, como nos puede utilizar a nosotros para llevar un mensaje cuando vemos a alguien en necesidad. Y a veces no lo hacemos, y a veces no sabemos, nos enteramos a veces luego de que esa persona estaba en una necesidad precaria. Y nosotros tenemos que aprender a dejarnos usar, como se dejó usar el profeta Elías. Elías tal vez pensó que él iba a este lugar porque estaba desprovisto de alimento. Él salió en busca de esta ayuda, pero él llegó a entender que tenía más de lo que la viuda tenía. Él tenía todo lo que la viuda necesitaba. Él tenía la fuente de todo poder. Y a veces nosotros no sabemos apreciar cuán afortunados somos de que tenemos al Señor. Porque nosotros también tenemos la fuente de todo poder y no la compartimos como la compartió Elías. Y ahora en este lugar donde ella estaba, él comparte con ella el pan espiritual, porque ella no tenía pan material para proveérselo. Y dice la palabra que cuando Elías la escuchó le dijo: no temas, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Fíjense de la manera que él le ministra, con la seguridad que él le ministra, porque él sabe en quién él ha creído. Dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces dice que ella fue e hizo como él le dijo, y comió él, comió ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dado a Elías. Hermanos, la obediencia preserva nuestra vida.
La obediencia a Dios nos da vida, y no es que nos dé vida física, nos da vida espiritual. Y Elías le dijo, no temas, hazme a mí primero. Hazme a mí primero, porque la provisión divina nunca escasea. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, era lo que representaba Elías, la provisión divina. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, la provisión a tu vida nunca va a escasear. Esa es la clave de todo esto. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios como prioridad en tu vida. Y él le dijo, solo hazme un bocado de pan primero a mí. Y no temas, porque la harina nunca escaseará. El secreto, hermanos, de la provisión de Dios es que nos convirtamos en proveedores primeramente. Y a veces estamos sentados esperando que Dios provea lo que hemos pedido. Tenemos que estar activos siendo proveedores primeramente. Elías no tenía plata ni oro. Tú no tienes que tener plata ni oro. Pero él le dio a la viuda lo que él tenía. Él le dio palabra de fe y le dio palabra de esperanza. Y ella recibió la palabra porque era lo único que tenía. Si ella no recibía eso, hermanos, ella se iba a tirar a morir. Y ella le dio una oportunidad al Dios de los ejércitos. Y en realidad, Elías no había sido enviado para que la viuda lo sustentara. Eso fue lo que Dios le dijo. Pero en realidad, él había sido enviado a sustentar a una viuda que ya se había rendido, que casi no tenía recursos para subsistir, y él en obediencia le ministró a una viuda palabra de fe y confianza cuando le dijo, no temas. Solamente le dijo, no temas. Y eso le dio aliento a esta vida. Ella recibió vida espiritual cuando él le dijo, no temas. Porque ella sabía que este hombre era siervo de Dios. Si leemos al principio, cuando ella lo recibió, le dice, vive Jehová tu Dios. Él sabía que este hombre venía de Israel, que era servidor de Yahvé. Y por fe en la palabra que él le dio, ella obedeció, le proveyó un bocado de pan al siervo de Dios, poniendo en riesgo el alimento de ella y de su hijo, pero que si ella no se lo daba, como quiera, ella iba a morir. Porque lo que le faltaba era comérselo ella y tirarse en su lecho a morir. Pero si ella lo compartía, como le había dicho Elías, ella tenía posibilidad de que Dios la bendijera. De manera que ella obedeció la palabra y de esta manera Dios le devolvió a Elías la provisión que él había puesto sobre esta vida. Dios lo bendijo y le proveyó el bocado de pan, el sustento y la bendición que él primeramente proveyó para ella, y a la misma vez ella primeramente proveyó para él. De manera que tenemos que aprender a ser de bendición a otros. Tenemos que aprender a ser proveedores para que Dios nos bendiga a nosotros. La pregunta, los músicos si quieren pueden pasar, que yo quiero hacerte en esta mañana, hermano que me escuchas. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Y quién es tu proveedor? Porque tu proveedor no es tu trabajo, ni es el sueldo que tú te ganas. Porque si tú reconoces en esta mañana que Dios es fuente de provisión para ti, Él es tu fuente de provisión, entonces Dios es el dueño de todo lo que tú tienes. Y si deseamos recibir la bendición del cielo, tenemos que aprender a bendecir primero. Ese es el mensaje que Dios nos envía en esta mañana. O sea que tú tienes que dar de lo que Dios te ha provisto a ti. Cuando realmente creemos que Dios es la fuente de provisión, somos el recurso que Dios usa para bendecir la iglesia,
para bendecir al necesitado, para llevar palabra de fe a aquel que está caído como esta mujer. Y si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que bendecir primero al lugar donde Dios te ha puesto, tenemos que bendecir a nuestros hermanos y tenemos que ir por ahí a bendecir la comunidad. Dios nos ha bendecido en este lugar y estamos orando para que el Señor provea un lugar permanente. La Escritura nos está diciendo en esta mañana que si deseamos recibir, necesitamos dar. Es bueno que oremos, tenemos que unirnos en oración, tenemos que intensificar la oración porque el Señor la escucha. Pero tenemos que aprender a dar, tenemos que poner al Señor primero, porque lo que tú proveas será fuente de bendición para la iglesia y Dios te la devolverá en bendición para ti. Tenemos que poner a sus pies, hermano, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios. Necesitamos maestros, estamos en tiempo de llamar, ¿verdad? Para pedirle a la gente que se postule para diferentes ministerios. Es necesario que respondamos en la afirmativa, porque si nosotros no sabemos, pero nos ponemos al servicio de Dios, Dios va a multiplicar lo poquito que tú tengas para el servicio de la iglesia. Si ponemos nuestra mirada en los recursos que tenemos, y tú dices, yo no sé hacer eso, posiblemente nos vamos a desalentar. Nos vamos a desalentar porque no somos millonarios ni tenemos muchísimas, tal vez no consideres que tienes muchos talentos, tú, probablemente, ¿verdad? Puedes descubrirlos si los pones al servicio de Dios. Pero tenemos que poner nuestra mirada en aquel que provee para nosotros, en aquel que hace todas las cosas posibles. Nuestra fe está en Él. Y cuando Dios pacta con nosotros, nosotros siempre tenemos que dar algo a cambio. Y Él lo único que pide es que seamos fieles a Él. Eso fue lo que Él le pidió al pueblo de Israel cuando recibió la tierra. Si ustedes me son fieles, yo fructificaré esta tierra. Y si ustedes me son fieles, el Señor proveerá para nosotros un templo. Lo has puesto en primer lugar. Tu asistencia a la iglesia, tu trabajo al Señor, tus recursos financieros son importantes para Dios. Es bueno que vengas, pero hay que dar, hay que ponerse a los pies del Señor. Y la palabra está llena de versículos bíblicos que nos hablan de cómo poner al Señor primero. Hay uno que dice, dad por gracia lo que por gracia has recibido. Hay otro que dice, ¿qué hiciste con el talento que te entregué? Porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nos ha puesto, lo que ha puesto en nuestras manos. Hay otro que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y hay otro que dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, para que haya abundancia en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no, abriré las ventanas de los cielos y proveeré hasta que sobreabunde. La Biblia está llena de versículos. Está llena de versículos que nos hablan de que Dios nos da, pero nosotros tenemos que responder de la misma manera. Y la palabra lo que nos dice es que Elías dio primero y el Señor le recompensó en bienes. Y para poder dar de esta manera, hermano, tenemos que depender de Él. Tenemos que tener dependencia, entrega total. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Eso es parte de la fidelidad nuestra dependencia de Él. Porque dice la palabra que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y sin Él nada podemos hacer. De manera que yo te invito en esta mañana a que tú reflexiones sobre esta palabra y que oremos. ¿Sabes lo que representa el altar? Lo he dicho en muchas ocasiones. Dios nos ha hablado en esta mañana
Y cuando venimos al altar, nosotros respondemos a la palabra de Dios. Tú sencillamente pon en el altar tu oración, preséntala delante de Dios para que Dios responda a ti. Pero sabes que tenemos que aprender a dar. Y si estás dando, tenemos que seguir dando e intensificar lo que nosotros podemos dar al Señor. Porque nunca damos demasiado. Siempre tenemos mucho más que dar. Porque en la medida en que tú des, el Señor te va a añadir. Así es que vamos a meditar en esta palabra. Vamos a escuchar la melodía, la alabanza que los hermanos van a traer. Y yo te invito a que vengas al altar y deposites tu corazón delante del Señor. Hables con Él y hagas pacto con Él para que Dios nos multiplique en abundancia.